El estruendo de un cristal roto hizo que Vera se sobresaltara. Las clases acababan de terminar y los niños ya habían salido del salón. La joven maestra se disponía a llenar el registro de asistencia, pero aquel sonido, agudo y fragmentado, la obligó a dejar todo y correr hacia el pasillo. Desde una ventana abierta en el primer piso, una ráfaga de aire helado entraba sin piedad. En medio de una nube de vaho, se alzaba la imponente figura de la subdirectora. Doña Marina Bustamante, robusta como un acorazado, sujetaba con firmeza por el cuello de la camisa a un despeinado Mateo rubio. El niño, generalmente ruidoso y rebelde, ahora estaba hecho un ovillo y parecía diminuto en sus poderosas manos. ¿Pero qué diablos haces, escuincle? Retumbó la voz de la subdirectora por todo el piso. ¿Quién va a pagar por este vidrio? No son niños. Son unos vándalos. Nadie puede con ellos. Al ver a Vera petrificada, doña Marina se giró bruscamente. Su pecho prominente, embutido en una blusa lila, se infló amenazadoramente, y su mirada por encima de las gafas hizo que la joven maestra se encogiera de forma involuntaria. Vera llevaba apenas un año trabajando en la escuela y, frente a aquella mujer que hablaba siempre de manera categórica e irrefutable, todavía se sentía intimidada, por no decir asustada. Maestra Vera Sánchez. Por fin aparece, dijo la subdirectora con un sarcasmo pesado. ¿Dónde tenía la cabeza? Es su tutorado. Usted responde por ellos. ¿Por qué sus alumnos andan saltando por las ventanas en lugar de irse a su casa? ¿Qué es lo que les enseñan ahora en la normal? Vera sintió que todo se le encogía por dentro ante tal embestida. Pero al notar los ojos enrojecidos de Mateo, que parecía a punto de romper en llanto, superó su parálisis y dio un paso al frente. Doña Marina, por favor, tratemos de calmar la situación, empezó a decir. No hay necesidad de esto. Lo asustó por completo. Permítame llevármelo. Con sus métodos. Mijita, jamás haremos gente de bien de esta bola de malandrines, sentenció la mujer. Los tienen muy consentidos, queriendo hacerse la buena. Ay, si yo le diera sus buenos cintarazos. Voy a averiguar qué pasó. Vera intentó no contradecirla abiertamente, pero jaló suavemente al niño hacia ella. La subdirectora soltó al pequeño granuja, y éste se refugió junto a su maestra. Yo me encargaré de todo. Hablaré con sus padres sobre la ventana. Vámonos, Rubio. Vera empujó rápidamente al sollozante niño en dirección a su salón. En el aula reinaba el silencio, solo roto por el chasquido ocasional de los viejos radiadores por los que corría el agua caliente. Mateo estaba sentado en su pupitre, encorvado como un pajarillo asustado. Su nariz seguía roja y sus hombros estaban tensos, como si esperara un nuevo golpe. Cuéntame, Mateo. Vera se sentó en el borde del pupitre de al lado, tratando de quedar a la altura de los ojos de su alumno. ¿Por qué te subiste a la ventana? Pues me subí y ya, masculló él, sin levantar la cabeza. Fue un accidente. La ventana se abrió de golpe y pues se rompió todo. ¿Y por qué la abriste? Preguntó Vera, esforzándose por hablar con suavidad. El niño guardó silencio, apretando los labios con fuerza. La maestra suspiró. Ya conocía esa mirada. Así callan los que no quieren ser vistos como soplones por sus amigos. Está bien, guerrillero. Vera se levantó y miró el reloj. Ya son casi las 3. ¿Por qué no te vas a casa? Tu papá debe de estar preocupado. No se preocupa, soltó el niño, jugueteando con un pellejito del dedo. No está en casa. Trabaja hasta tarde. ¿Y tu mamá? Preguntó Vera. Mateo se quedó quieto por un instante. Mi mamá no está, dijo secamente. Vera se sintió incómoda. Miró al niño. Su camisa siempre arrugada. Su rostro delgado. Recordó cómo a veces se quedaba mirando con avidez los almuerzos de los demás. Rebuscó en su bolso y sacó una torta de jamón y queso envuelta en papel de aluminio. ¿Tienes hambre? Ten. Come, le ofreció su almuerzo. De todos modos, yo no la quiero. Se me quitó el apetito después del regaño de doña Marina. Mateo lanzó una mirada fugaz a la comida, pero enseguida apartó la vista. La maestra sonrió para sus adentros. ¡Qué orgulloso! No quiero, mintió, aunque Vera escuchó claramente cómo su estómago rugía de forma traicionera. Come, te digo. Desenvolvió la torta y se la puso a la fuerza en la mano. El niño mordió un trozo con timidez, pero un instante después ya estaba devorando la torta con tal rapidez que la joven temió que se atragantara. Está rica, murmuró con la boca llena. Mi mamá las hacía así. Siempre les ponía doble queso. Como usted. Tal como Vera esperaba, la comida funcionó mejor en el niño alterado que cualquier sermón. En los siguientes 10 minutos,
Supo más de él que en todo el año escolar. Mateo le contó que vivía solo con su padre, pero que éste siempre estaba ocupado, que intentaba hacer la tarea solo, con los resultados que podía, y que a menudo deambulaba por las calles, sin rumbo fijo. ¿Sabes qué? Vera sacó decididamente los libros de la mochila de Mateo. Ya que no hay nadie en tu casa, vamos a hacer al menos lo de matemáticas. Yo también tengo cosas que hacer. Nos quedamos juntos un rato. Se quedaron casi 2 horas. Rubio, resoplando por el esfuerzo, trazaba los números mientras Vera corregía discretamente sus errores. Sorprendida de lo rápido que aquel niño de malas notas captaba la esencia de los problemas y simplemente se sentaba a su lado. Cuando ya había oscurecido, Vera comenzó a recoger sus cosas. Apagó la luz del salón y salieron juntos al pasillo. Allí, bajo la mirada severa de la subdirectora, el conserje de la escuela, don Boris Salazar, todavía estaba reparando la ventana. Pégale un plástico con cinta, le instruía doña Marina. Ya sé. No me enseñe, masculló el anciano. Vera acompañó a su alumno al vestíbulo vacío de la escuela. Al ver que el niño se ponía la chamarra y el gorro, pero dejaba su cuello al descubierto con el frío que hacía afuera, Vera le envolvió su propia bufanda larga alrededor del cuello. Huele rico, dijo Rubio, levantando la vista hacia ella. ¿Es su perfume? Anda, ya vete, sonrió ella, ajustándole la bufanda. Dile a tu papá que lo espero mañana en la escuela. El niño dio un paso hacia la salida, pero de repente se dio la vuelta. Agarró a la joven maestra de la mano. En sus ojos se reflejaba un miedo extraño. Nada infantil. Maestra Vera, susurró, mirando a su alrededor. Usted es buena. Así que escúcheme. No se vaya hoy por el parque oscuro que está detrás de la escuela. Nunca se vaya por ahí. Mejor de la vuelta por la avenida, donde hay farolas. Mateo, ¿de qué hablas? ¿Por qué? Vera se quedó desconcertada, sintiendo de pronto un escalofrío en la espalda. No me asustes. Solo no vaya por ahí, casi gritó el niño. Soltó su mano y, sin mirar atrás, salió corriendo por la puerta. La mujer se quedó de pie en el vestíbulo. Vera salió de la escuela. De Rubio no quedaba ni rastro. Caminaba por su ruta habitual, pero al llegar a la bifurcación, sin saber por qué, se detuvo. A la izquierda estaba la avenida brillantemente iluminada, con el ruido de los coches y un rodeo de 20 minutos bajo un viento helado. A la derecha, se abría la boca oscura del parque, un atajo que la dejaba a un paso de su casa. Recordó los ojos muy abiertos del niño y su extraña advertencia. No vaya por ahí. ¡Ay! Mateo, qué broma está, se dijo para darse ánimos y se adentró en el parque. Aquí, las farolas funcionaban a medias, proyectando sobre el camino sombras largas y quebradas de los árboles desnudos. Al principio todo estaba en calma, pero después de unos 100 metros, Vera sintió en la piel que no estaba sola. Detrás de ella, se oyó el leve crujido de las hojas secas. Se dio la vuelta. A unos 30 pasos, caminaban 3 individuos. No reían, no gritaban. Caminaban en silencio, como si se hubieran puesto de acuerdo, hombro con hombro, con los rostros ocultos por bufandas subidas hasta los ojos y capuchas profundas. Ese silencio era más aterrador que cualquier grito. Se movían al unísono, como una manada de lobos hambrientos que ha olido una presa fácil. La joven aceleró el paso. El corazón le martilleaba en la garganta, impidiéndole respirar. Las sombras a su espalda también apuraron el paso. Casi corría, pero sus botines de tacón resbalaban traicioneramente sobre el suelo helado. El aire se sentía como plomo, quemándole los pulmones. La alcanzaron de repente. Tranquila, muñeca, dijo una voz grave y desagradable desde debajo de una bufanda. ¿Qué traes ahí? A ver. Una mano la agarró bruscamente del hombro. Vera gritó e intentó liberarse, pero sus pies resbalaron en una placa de hielo y cayó torpemente sobre un montón de hojarasca a la orilla del camino. Sobre ella se inclinaron las figuras oscuras, bloqueando la tenue luz de la farola más cercana. El terror le paralizó la garganta. Ni siquiera podía gritar. La luz a su alrededor comenzó a desvanecerse y el mundo se redujo a esas manos codiciosas que se extendían hacia ella. Quítenle las manos de encima. Ahora mismo. Una voz profunda y estruendosa rasgó el silencio del parque. Los atacantes se quedaron helados. La mujer vio, por el resquicio entre las figuras oscuras, como un hombre alto con una gruesa chamarra oscura se acercaba a ellos a grandes zancadas. En su mano apretaba una larga bufanda clara, la misma que Vera le había puesto con tanto cuidado a Rubio en la escuela. El hombre no corría, caminaba hacia ellos. Y en sus hombros anchos se sentía una fuerza que hizo que las figuras oscuras retrocedieran instintivamente.
Vámonos, Geyes. La presa había dejado de ser fácil, y se dispersaron, desapareciendo en la oscuridad entre los árboles. El hombre exhaló pesadamente y se acercó al lugar donde Vera había caído. «¿Está bien, maestra Vera?» Le extendió una mano ancha. «Disculpe si la asusté. Soy Daniel Rubio, el padre de Mateo. Mi hijo llegó a casa como loco. Me dijo que viniera corriendo al parque». Daniel ayudó a Vera a levantarse, sacudiéndole con cuidado el abrigo. «Me pidió que viniera a buscarla. Dijo que usted no le creyó que aquí era peligroso». El hombre le entregó la bufanda. «Tenga. Gracias por prestársela a Mateo. Por cierto, su bufanda huele increíble, como un campo de flores en una mañana de verano. La apené, ¿verdad?» «Disculpe». Vera tomó la bufanda, sintiendo como el calor de las manos de él y aquel cumplido inesperado la reconfortaban después del susto. Caminaron juntos a través del parque. Rubio padre se ofreció a acompañar a la mujer que había salvado hasta su casa. Y Vera se atrevió a hablar. «Daniel, solo no regañen mucho a Mateo», empezó, tratando de darle a su voz un tono de maestra, aunque el corazón todavía le saltaba en el pecho. «Es un niño muy listo, solo que le falta atención. Habría que sentarse con él, ayudarle con las tareas, dedicarle tiempo». Daniel solo resoplaba contra el cuello de su chamarra, mirando al suelo. Parecía no esperar en absoluto que el hijo de malas notas pudiera tener una maestra así, joven, amable y con un perfume floral. «Y supongo que no sabe lo del vidrio en la escuela», sugirió Vera. «Su hijo rompió hoy una ventana en el primer piso. Doña Marina, nuestra subdirectora, estaba furiosa. Habría que reponer el vidrio o pagarlo. Por favor, resuelva ese asunto». «Lo haré», respondió Daniel secamente, y su voz sonó profunda en el aire frío. «Mañana mismo lo arreglo. Y trataré de ayudarlo con las tareas. Es solo que el trabajo se me ha juntado todo de golpe». Llegaron a un viejo edificio de 5 pisos. Vera se detuvo junto a la entrada y se dio la vuelta. La luz amarilla de una farola le iluminaba el rostro, haciendo que sus ojos parecieran enormes y brillantes. «Gracias, Daniel. A usted y a Mateo. Si no fuera por ustedes», se interrumpió, sin querer recordar las sombras en el parque, así que terminó en un tono más ligero. «En fin, lo esperamos para que repare la ventana». Daniel estaba de pie, moviéndose de un pie a otro. Parecía que quería decir algo, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Finalmente, la miró a los ojos, con una mirada directa y honesta. «Sabe, no me lo esperaba», comenzó, y en su voz se deslizó una suavidad inesperada. «No esperaba que en la escuela tuviéramos una maestra como usted». «¿Cómo que como yo?», preguntó Vera con ligereza, ladeando la cabeza. No se dio cuenta de que ella misma había empezado a sonreírle a aquel hombre alto y agradable. Él se sonrojó por completo, se rascó la nuca, lamentando claramente haber iniciado esa conversación, pues como si el sol saliera de entre las nubes, soltó, mirando hacia un lado, como el olor de su bufanda. «¿Recuerda lo que dije?». «Como un campo de flores en una mañana de verano». Se calló, como si estuviera asombrado de su propia audacia. Vera sintió que la sangre se le subía a las mejillas. Era el cumplido más absurdo, más torpe y, al mismo tiempo, más bonito que había escuchado en su vida. «Hasta luego, Daniel», respondió en voz baja y se apresuró a desaparecer tras la puerta del edificio. Al día siguiente, durante el recreo largo, el vestíbulo del primer piso volvió a enfriarse. Vera, que bajaba a la cafetería, se detuvo en la escalera. Rubio padre estaba quitando la cinta adhesiva y el plástico con el que habían cubierto la ventana rota. Llevaba una chamarra de trabajo y a su lado había una caja de herramientas. Vera observaba desde la distancia, apoyada en el barandal. Daniel trabajaba de forma concentrada y profesional. Con movimientos seguros, quitó los junquillos, limpió el marco de los trozos de vidrio y midió el nuevo cristal. Incluso doña Marina, que normalmente lanzaba rayos y centellas, estaba de pie cerca, arreglándose de vez en cuando su abultado peinado laqueado y mirando con satisfacción al trabajador. El conserje merodeaba a su lado. «Mire, don Boris. Fíjese», la subdirectora señaló a Daniel. «Se nota que tiene manos de oro». Después de colocar el cristal en el marco vacío, Daniel volvió a clavar los junquillos. Luego sacó de su caja una pequeña aceitera y lubricó las bisagras. La hoja de la ventana se cerró con un clic suave, apenas audible. «Listo», dijo él, volviéndose hacia la subdirectora. Mateo corrió hacia su padre, radiante, como si acabara de ganar una medalla de oro olímpica. A su alrededor,
Los alumnos de diferentes grados se habían quedado en silencio. Su padre sonrió casi imperceptiblemente y le revolvió amistosamente el espeso cabello. En ese gesto había tanta fuerza tranquila y amor que a Vera se le cortó la respiración por un momento. Después de la última clase, Vera se acercó a Rubio hijo y le preguntó: «Mateo, ¿a qué hora llega hoy tu papá del trabajo?» «Tarde», sorbió el niño. «Como a las 7 o las 8. «Entendido. Entonces, te quedas aquí. Saca la tarea. No te irás a casa hasta que termines todo. Considera que es tu castigo por el vidrio roto». Él no protestó. Trazó obedientemente los números, haciendo preguntas de vez en cuando, mientras Vera lo miraba y sentía crecer en su interior una punzada de compasión. El niño estaba abandonado a su suerte, y en esa deriva simplemente se estaba ahogando, sin saber de qué agarrarse. Cuando terminaron las tareas, salieron a la calle. Mateo se fue corriendo a casa. Vera se dirigió a la suya, pero los pensamientos sobre lo que pasaba en la casa de los Rubio no la dejaban en paz. Entonces, se le ocurrió una pequeña artimaña. Sacó de la alacena harina, azúcar y polvo para hornear, del refrigerador, huevos y mantequilla, y machacó unos plátanos muy maduros. Aproximadamente 1 hora después, el apartamento se llenó de un aroma dulce y acogedor a pan recién horneado. Con un panqué aún tibio envuelto en papel de aluminio, Vera llegó al apartamento de los Rubio en uno de los edificios vecinos. Le abrió la puerta Daniel, quien evidentemente acababa de llegar del trabajo. Todavía llevaba puesta la camisa y los pantalones, pero ya con una toalla sobre el hombro, y tenía una expresión de absoluto desconcierto. Maestra Vera se quedó paralizado en el umbral. Sorprendido. ¿Mateo hizo otra travesura? No, para nada, sonrió Vera, extendiéndole el paquete. Es un agradecimiento por haberme salvado ayer. Es un panqué de plátano. Todavía está calientito. Daniel aceptó con torpeza el regalo inesperado, y Vera tuvo que casi autoinvitarse a pasar, con el pretexto de que necesitaba discutir asuntos de la escuela. Pero en cuanto cruzó el umbral, se le encogió el corazón. En el apartamento reinaba el típico desorden masculino. En un rincón de la cocina se apilaba una montaña de cajas de pizza vacías. En el fregadero, languidecía una pila de platos sucios. Su alumno estaba sentado a la mesa, intentando picotear con un tenedor alguna comida precocida de un recipiente de plástico. «Disculpe, no está muy ordenado por aquí». Daniel intentó tapar con su cuerpo la montaña de platos. Vera, en silencio, se acercó al refrigerador y, sin pedir permiso, lo abrió. Dentro no había mucho: un frasco de mayonesa, un par de cartones de leche, un paquete de salchichas empezado y restos de queso. Daniel, Vera se dio la vuelta. ¿Con esto piensa alimentar a su hijo? Rubio padre bajó la cabeza. Culpable. Y a Vera le pareció que aquel hombre grande y fuerte parecía ahora un escolar regañado. Es que no me da tiempo. Maestra Vera. El súper. La cocina llego y apenas me quedan fuerzas para bañarme. A ver, haga una lista. Vera se quitó el abrigo con decisión y se lo entregó al dueño de la casa. Aquí a la vuelta hay una buena tienda. Compre un pollo, papas, cebolla y mantequilla. Mientras, Mateo y yo despejaremos el área. Pero, es que me da pena, empezó Daniel. Pena robar, bromeó Vera y le dedicó una sonrisa dulce pero inapelable. Váyase ya, Daniel. El niño tiene hambre. Cuando la puerta se cerró tras el hombre atónito, Mateo miró a su maestra con admiración. Órale, ¿cómo lo puso en su lugar? Y tú no te rías. Hoy van a tener una cena de verdad. Así que agarra una esponja y ayúdame con los platos. Vera se movía con agilidad y la cocina fue transformándose poco a poco. Daniel regresó de la tienda. Disculpe por este cochinero. Maestra Vera. Daniel se sentó en un taburete, observando cómo ella sacaba hábilmente las compras. Este mes estamos instalando una nueva línea en la planta. Paso allí hasta 12 horas. Ser supervisor de línea no es cualquier cosa. Vera se giró, secándose las manos con un trapo. Si en el trabajo todos le obedecen a la primera, ¿por qué en casa la disciplina anda fallando? Daniel sonrió con tristeza y se miró las manos. Porque las máquinas son predecibles. Ahí, si una pieza no entra, es que la holgura no es la correcta o le falta aceite. Pero con mi hijo, cayó, buscando las palabras. Después de que Lucha murió es difícil. Intento darle de todo, ropa, juguetes, un celular. Pero lo más importante, la paz y el calor de hogar, no puedo dárselo. Simplemente no me sale. Vera sintió una punzada aguda en el corazón. Tomó un sartén limpio. Daniel,
Pele las papas. Pero en trozos pequeños para que se cuezan más rápido, ordenó la invitada, mientras echaba un generoso trozo de mantequilla en el sartén caliente. Pronto, un aroma tan denso y embriagador se esparció por el apartamento que a Mateo se le cortó la respiración. Las piernas de pollo, sazonadas con especias, chisporroteaban alegremente en el fuego. Vera las doraba hasta conseguir esa corteza crujiente y dorada perfecta, bajo la cual la carne permanece tierna y jugosa. Cuando las papas estuvieron cocidas, Daniel comenzó a machacarlas con un pesado prensador. Vera añadió a la olla leche tibia y otro trozo de mantequilla. El puré se volvió esponjoso a la vista, blanco como la nieve fresca y sorprendentemente ligero. Ahora sí, esto es otra cosa. Vera sirvió en los platos el puré humeante, haciendo un hueco en el centro de cada montaña para el jugo de la carne, y añadió a un lado un trozo dorado de pollo. En el centro de la mesa, colocaron solemnemente el panqué de plátano. Ya se había enfriado, y el azúcar glas sobre su superficie oscura parecía una ligera escarcha. «Esto huele mejor que cualquier restaurante», soltó Mateo, agarrando el tenedor. Daniel no dijo nada, pero la reverencia con la que inhaló el aroma de la comida casera le dijo a Vera más que 1000 palabras. No era solo una cena. Era el regreso de la vida a un hogar que durante demasiado tiempo solo había olido a frío y soledad. La cocina se volvió muy cálida. Los cristales se empañaron. Mateo, sonrojado y feliz, terminaba su segundo trozo de panqué de plátano. «Qué bien me defendió de doña Marina», dijo de repente el niño. «Es que da un miedo. Parece un dinosaurio. Pensé que me iba a arrancar la cabeza ahí mismo, junto a la ventana». «No es para tanto», sonrió Vera, sirviéndole más té a Daniel. «Solo está acostumbrada a que todos le tengan miedo». «¿Y tú? ¿Me vas a contar por qué te subiste a la ventana?» Mateo vaciló. Miró a su padre, pero al encontrar su mirada tranquila, se decidió. «Es que a Elena, la de quinto B, esos dos la empujaron y le tiraron la mochila. Yo la defendí. Y pues me empezaron a corretear. Uno saltó por la ventana. Esta se golpeó contra la pared. El vidrio se rompió. Él se escapó y a mí me agarró doña Marina del pescuezo». «¿Y a quién perseguías?» Vera se inclinó hacia adelante. «¿Quién molestó a la niña?» El niño frunció el ceño de inmediato y apretó los labios, convirtiéndose de nuevo en aquel pajarillo asustado. «No le pregunte. Maestra Vera», intervino Daniel en voz baja. «De todos modos no lo va a decir. No es de cuate ser un soplón. Además, el vidrio ya está puesto. Asunto cerrado. Lo importante es que la defendió. Eso es de hombres». Vera asintió, aceptando esas reglas, pero en su cabeza ya se había formado una imagen. Recordó la noche anterior y el escalofrío que le recorrió la espalda. «Mateo, ¿y cómo supiste lo del parque? ¿Por qué me pediste ayer que no fuera por ahí?» El niño bajó la vista y comenzó a jugar con una migaja de panqué en el plato. Estaba detrás de los talleres, atrás de la escuela. Ahí estaban los de tercero de secundaria fumando. No me vieron. Estaban diciendo que la maestra nueva, o sea, usted, era una presa fácil, que caminaba sola por la noche, que tenía un celular chido y que nunca soltaba su bolso. Decían, solo cúbranse la cara con las bufandas y pónganse las capuchas. Ni se va a dar cuenta de quiénes fuimos. Por eso se lo dije, eso no es traicionar». Un pesado silencio se instaló en la cocina. Daniel se enderezó bruscamente. Apretó tanto la mandíbula que se le marcaron los músculos. Miró a Vera. «Tercero B. Entonces, yo mismo los voy a encontrar. Averiguaré sus apellidos y se los daré al policía de la zona. Que les den una plática de prevención. Yo misma pondré la denuncia», respondió Vera con firmeza. «Ahora sé a quién buscar. Pero si no hubiera sido por Mateo, si usted no hubiera llegado ayer», se calló, incapaz de continuar. «Lo importante es que todo salió bien». «Vera», dijo él. Vera los miró. A ese hombre grande y fuerte y al niño que, bajo su rudeza fingida, escondía un corazón tan bueno. Pensó que aquel encuentro casual y una ventana rota se habían convertido para todos ellos en una especie de salvación. Cuando Vera se preparaba para irse, Daniel no dejaba de agradecerle, y Mateo simplemente la sostenía de la mano. Al despedirse, ella recordó: «Daniel, mañana hay junta de padres. No vaya a faltar». En el salón de literatura, el ambiente estaba cargado por los cuellos de piel de los abrigos y una ira justiciera. La junta de padres rutinaria se había convertido rápidamente en un juicio. En el centro de la atención estaba Daniel Rubio, sentado en el último pupitre, atrapado entre dos mamás indignadas. «Mire,
Esto ya es insoportable, decía exaltada la presidenta de la Asociación de Padres, envolviéndose en un chal de lana. Por culpa de su hijo, no hay disciplina en el salón. Se pelea, rompe ventanas. Mi Pablito ahora está con fiebre por esa corriente de aire. A niños así deberían mandarlos a escuelas especiales, no a clases decentes. Doña Marina, sentada en el escritorio del maestro, asintió con gravedad. El rendimiento del grupo realmente ha bajado. Si un padre no puede con la educación de su hijo, la escuela se verá obligada a tomar medidas. Daniel, ¿qué tiene que decir? Daniel apenas abrió la boca, pero la maestra Vera se le adelantó. Se levantó de su asiento y su voz, clara y decidida, hizo que todos guardaran silencio. Yo, como tutora del grupo, he investigado la situación, declaró Vera con firmeza. Estuve en casa de los Rubio, hablé con Daniel. Mateo no es un delincuente, solo está pasando por un momento difícil, y yo asumo la responsabilidad personal de apoyarlo. Prometo que lo ayudaré a mejorar en todas las materias. Daniel me ha dado su palabra de que supervisará a su hijo, y yo le creo. Su creo no sirve de nada en los papeles, replicó la presidenta. En ese momento, la puerta del salón se abrió con tal estruendo que todos se sobresaltaron. En el umbral estaba el conserje, con los ojos desorbitados por el terror y el sudor corriéndole por la cara. Doña Marina, es una emergencia, graznó don Boris. En el baño de hombres del segundo piso se rompió una tubería de la calefacción. El agua hirviendo sale a chorros. El vapor es una pared. No puedo acercarme a la válvula. Me quemo. En el salón se desató el caos. Las mujeres saltaron de sus asientos. Alguien gritó sobre una inundación. Un par de padres se miraron desconcertados. Por el pasillo ya se oían los pasos de gente corriendo. A Vera la invadió una ola de pánico. Rubio se puso de pie. Su transformación fue instantánea. Ya no parecía cohibido. Parecía haberse convertido en aquel supervisor de planta acostumbrado a resolver problemas como ese de manera rápida y eficaz. ¿Dónde está la llave de paso principal? Le preguntó secamente al conserje, abriéndose paso hacia la salida. En el cuartito de la esquina, respondió Boris, tartamudeando. Pero la válvula está oxidada. No la puedo girar. Muéstreme, sentenció Daniel. Vera observó, fascinada, como él se dirigía al epicentro del desastre. No pudo quedarse quieta ahí, a pesar del grito de la subdirectora. Corrió tras él hacia el pasillo, ya cubierto por un vapor blanquecino y sofocante. Junto a la puerta del cuartito no se podía respirar. El agua hirviendo brotaba con un rugido de la tubería, convirtiendo el baño en una caldera infernal. Boris se afanaba a su lado, agitando una llave inglesa y lamentándose. Es inútil. Le he intentado por todos lados. Está pegada. Lleva 10 años sin tocarse. Tengo miedo de que si la fuerzo, reviente todo. Hacía un calor sofocante. Daniel se quitó la chamarra. Ya estaba junto al viejo volante de hierro fundido. Vera se quedó helada en la puerta, llevándose las manos a la boca. Vio cómo se tensaban los músculos de su espalda, cómo se enrojecía su cuello. Comenzó a golpear el volante con el borde de la pesada llave inglesa que le había arrebatado al conserje. Toc, toc, toc. El sonido rítmico del metal ahogaba el estruendo del agua. ¿Qué está haciendo?, susurró Vera, sintiendo como el sudor le corría por las mejillas, ya fuera por el vapor o por la angustia. Le está quitando la tensión a la rosca, exhaló Boris, mirando con esperanza. Mira, ya se movió. Daniel comenzó a mecer el volante, un pequeño giro para cerrar, un movimiento mínimo hacia atrás para abrir, de nuevo hacia adelante. Literalmente se abría paso a través del óxido, actuando no con fuerza bruta, sino con el cálculo y la paciencia de un maestro. Y de repente, se oyó un crujido pesado y victorioso. El volante cedió. Daniel le dio una vuelta, luego otra, y una tercera. El rugido del agua comenzó a disminuir, cuando salió al pasillo, empapado y con las manos enrojecidas por el calor. Vera apenas se contuvo para no lanzársele al cuello delante de todos sus colegas. En sus ojos, en ese momento, él era más grande que cualquier héroe de película. Más tarde, cuando los padres asustados y la subdirectora se reunieron en el vestíbulo, Don Boris proclamaba con entusiasmo por toda la escuela. ¿Se dan cuenta de lo que hizo? Cualquier otro la hubiera forzado a lo bruto y habría arrancado el vástago de raíz. Pero Daniel, él lo hizo con inteligencia. Con las vibraciones aflojó el óxido, lo meció como si estuviera vivo. Llevo 40 años en esta escuela y nunca había visto tal maestría. Daniel, salvaste el edificio. Todo se habría venido abajo si no fuera por tu ingenio.
Vera vio como Daniel apartaba la mirada, avergonzado, mientras se ajustaba la camisa mojada, y cómo se habían callado aquellas mamás tan críticas. Ya nadie se atrevía a llamarlo un padre irresponsable. Bueno, Daniel, muchas gracias. Doña Marina fue la primera en reaccionar. Nos ha salvado de una catástrofe. No me imagino de dónde habríamos sacado tanto dinero para la reparación. Por primera vez, Vera leyó en sus ojos una gratitud sincera. En cuanto a Mateo, le daremos al chico otra oportunidad, pero será la última, y bajo su palabra y la de la maestra Vera. Más tarde, cuando la escuela inició una investigación, se descubrió que la tubería había sido dañada a propósito. 3 alumnos de tercero B, los mismos lobos del parque, habían decidido sabotear un examen y vengarse de la subdirectora metiendo una varilla de metal en la unión de la tubería. Poco después fueron expulsados y transferidos a un internado para adolescentes problemáticos, ya que tenían un largo historial en el Consejo Tutelar de Menores. Marzo resultó ser un mes caprichoso. Por la mañana todavía helaba, pero para el mediodía los tejados comenzaban a llorar con un goteo sonoro. Vera caminaba por el patio de la escuela, entrecerrando los ojos por el sol brillante. Llevaba un abrigo ligero y aquella misma bufanda clara que una vez fue el motivo de su encuentro. Se sentía increíblemente feliz, como esa chica que cree que el mundo está hecho para sonreír. En la puerta de la escuela la esperaban 2 personas. Daniel estaba de pie con un ramo de flores. A su lado, Mateo lanzaba al aire con entusiasmo una botella de plástico vacía, usándola como balón de fútbol. «Cállate, ya viene», le siseó Rubio padre a su hijo. Y este pateó la botella a un lado. Vera se acercó a ellos, sonriendo. Mateo soltó una risita y enseguida se puso serio, mirando a su padre. «Papá, pues ya dile». «No, quedamos en que, si no saco ninguna mala nota este bimestre, teníamos que hacer un plan cultural». Daniel la miraba como si fuera la única persona en todo el planeta. «Se lo prometí», confirmó Daniel, apartando con dificultad la mirada de la joven. «El niño exige ir al Museo de Tecnología, y dice que sin la maestra Vera no va. Sin usted, Vera, no podemos hacer nada». Le tomó la mano con cuidado. Su palma estaba caliente, su agarre era firme. Vera sintió como un calor familiar se extendía por su corazón. «¿Solo al Museo de Tecnología?». Vera levantó una ceja, en tono de broma. «¿Y creen que voy a aceptar pasar el sábado entre engranajes y motores oxidados? No están oxidados», se ofendió Mateo. Y luego, lanzando una mirada astuta a su padre, añadió: «Hay una sala de aviación y una cafetería con los pasteles más grandes de la ciudad. Ándele, vamos». El hombre la atrajo hacia él por el hombro, y Vera no se resistió. Le dio un codazo suave a Mateo. «Pasteles, dices. Ese es un buen argumento, pero con una condición. Daniel, después del museo, vamos a escoger cortinas nuevas. Mi sentido estético no soporta esas ventanas de soltero. Aunque sea pintamos las paredes», rió Daniel, abrazándola más fuerte. «Tú mandas. Vera, ahora estamos bajo tus órdenes». Caminaban por la calle, 2 adultos y un niño que corría dando saltos delante de ellos. Y aunque bajo sus pies todavía crujían restos de hielo, con sus risas y sus manos entrelazadas, en el aire se olía claramente a primavera, a ese campo de flores que por fin había florecido en la vida de aquel trío, ahuyentando para siempre el frío del invierno.